Ya, listo. La semana pasada ya habíamos presentado el tema pues general, el tema que va a abarcar nuestras clases en todo este bimestre, ¿ya? Hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante, precisamente de la segunda mitad del siglo XX, ¿ya? Vamos a hablar sobre la descolonización. Muchachos, ¿qué entienden por descolonización? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Me pueden compartir, por favor? ¿Alguien? Ya. Ojo, yo luego no se sorprendan cuando vean sus notas de actitud frente al área. Ya yo les advierto nomás de que ya es ya responsabilidad de cada uno. ¿Ya? Miren, tendríamos que abarcar el concepto ya a partir del origen de su palabra, ¿no? Que precisamente si hablamos de descolonización hay que hablar también de colonización, ¿no? ¿Qué entendemos por colonización? Miren, la colonización no es otra cosa pues que cuando un gobierno extranjero, ¿ya? O un imperio, como se quiera llamar, o en todo caso un poder extranjero, ya impone su cultura y su dominio a una población determinada, ¿ya? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, pues, de explotar sus recursos, ya tantos pues humanos como naturales, ¿no? Utilizar a la propia población para sus fines económicos, ¿ya? Y extraer toda la riqueza que ahí puede existir, ¿no? Entonces, eso significa pues colonizar, a grandes rasgos. Ahora, la descolonización, evidentemente, pues es ya la respuesta, ¿no? Es el aspecto ya contradictorio de lo que es colonización y es ya un proceso de independencia, ¿ya? Una independencia especialmente, pues, política, ¿ya? De una colonia, ¿ya? O de un territorio en relación, pues, a la nación extranjera que lo estaba dominando, ¿no? Ahora, ¿por qué pongo énfasis en la independencia política y no pues la independencia cultural, económica? Porque ya puestos a evaluar pues los hechos, ya los antecedentes, en realidad pues eh, los países no suelen ya independizarse ya desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural. Un ejemplo de ello es el propio Perú, ¿no? El Perú, si bien es cierto, alcanzó un proceso de independencia política, pero nadie va a decir aquí que somos independientes desde el punto de vista económico, ¿no? Desde el punto de vista económico, seguimos siendo totalmente dependientes. Y un ejemplo de esa dependencia es la eh, alta tasa de la deuda externa, ¿no? Que hasta ahorita se cree que es impagable, ¿no? Entonces ya solo debiéndole al otro, pues ya somos dependientes, ¿no? Ahora, desde el punto de vista cultural también, o sea, no nos hemos sacudido de la cultura española. Es más, la hemos imitado por más de un siglo, ¿ya? Después de la independencia, la literatura, por ejemplo, española fue imitada aquí, y no solo se imitaba a España, ¿no? Se imitaba a Francia especialmente, incluso Inglaterra. ¿Cuántas empresas extranjeras hay aquí en el Perú? O sea, etcétera, etcétera. O sea, pues, no hay una independencia económica, no hay una independencia cultural, inclusive ha quedado el idioma, ¿no? Este, eh, ha quedado el idioma, o sea, ya esa población pues ya no se descoloniza del todo, ¿no? A lo que sí se puede llegar a descolonizar, ¿no? Es a una independencia política, es decir, a que una determinada población ya no esté bajo la dirección, bajo la opresión, bajo el dominio de una autoridad extranjera, sino de una autoridad elegida por ese mismo pueblo.
Ahora, eso no quita que, como nos dice Salma, queden pues rezagos de la cultura autóctona, ¿no? Eso, qué duda cabe, ¿no? Pero la idea, o bueno, la pregunta sería, ¿qué cosa impacta más, ¿no? En las sociedades actuales, la cultura autóctona o la cultura, pues, en este caso extranjera, ¿no? Y sería mentirnos creer que la cultura autóctona, pues, es la que tiene mayor importancia en sociedades como la nuestra. Entonces, este proceso de descolonización, ¿ya? Sucedió precisamente a partir de mediados del siglo XX, ¿ya? Y ya lo vamos a ubicar. ¿Ya? Miren, evidentemente cuando estamos hablando de este proceso de descolonización, estamos hablando especialmente de continentes como Asia, de continentes como el África, ¿ya? Porque qué duda cabe, y esto ya lo tiene, es de su conocimiento, que el proceso de descolonización del Imperio Español, ¿ya? Se dio especialmente en América, ¿ya? Y eso no se dio en la mitad del siglo XX, sino que, como sabemos, eso se dio a principios del siglo XIX, ¿ya? Así que ese proceso de descolonización que nosotros experimentamos en el siglo XIX, eh, Asia y África lo va a experimentar recién en el siglo XX, ¿ya? Es decir, todavía habían colonias, habían colonias en, en África, en Asia, aún después de que países como el nuestro ya se habían independizado. Ahora, miren, este es el mapa de Europa previos, bueno, el mapa del mundo, ¿no? Previos a la Segunda Guerra Mundial. Y como ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? El gran país del mundo pues era el Imperio Ruso, ¿no? Y como lo sigue siendo ahora. Por otro lado, países como, países como Italia, ¿no? Países como Italia, por ejemplo, tenía territorios en el África, ¿no? En Libia, Somalia, países como Francia tenía pues el dominio de casi todo lo que era el África Occidental, ya Gabón, también Argelia, etcétera, ya. Alemania también tenía territorios. Entonces, los belgas también tenían territorio. Acá ustedes pueden ayudarse de esta leyenda, ya de cómo es que África no era de los africanos, sino que África estaba lleno pues del dominio, especialmente del dominio europeo, ¿no? Europa se había dividido África, ¿ya? Y así también el dominio europeo, como por ejemplo el dominio británico, se hacía presente en el Medio Oriente, en Asia, ¿no? Por ejemplo, con países como la India, países como Australia, Nueva Zelanda, ¿ya? Inglaterra pues tenía sus colonias allí. Francia igual, ¿no? En Indochina. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el imperialismo en el siglo XX tenía pues acaparado gran parte de nuestro planeta. Ya gran parte de los países pues tenían dueños extranjeros, ¿ya? Entonces, este era el mapa, ¿ya? Estaba lleno de colonias. Y precisamente la Segunda Guerra Mundial va a cambiar este mapa mundial, ¿ya? Va a cambiar esa situación. Una de las, pues, bueno, ese es el antecedente más importante, ¿no? Ustedes pueden observar de cómo estaba, pues, configurado el planeta, el mapa mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿cuáles son las causas de la descolonización? Por un lado tenemos pues precisamente el fin de la hegemonía
europea, ¿ya? Europa, como ustedes pueden darse cuenta, ya todos estos países europeos tenían el dominio de gran parte del planeta, tenían pues territorios por muchos lugares del planeta. Ahora, acaba esa hegemonía europea, ¿ya? Finaliza esa hegemonía europea precisamente producto de tanto de la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Estas dos grandes guerras ya debilitaron a los imperios europeos, ya los debilitaron, tanto del aspecto político, pues qué duda cabe, precisamente la gran crisis había sido política, y es por eso que no se entendieron desde la diplomacia, sino que se tuvieron que ir a la guerra. ¿Ya? Había una gran crisis política en Europa y el desarrollo pues, de todas estas dos grandes guerras impactaron tremendamente en la economía de las sociedades europeas. Europa estaba totalmente destrozada después de acabada la Segunda Guerra Mundial y desde el punto de vista social, pues el hambre que se pasaba, la inestabilidad que se tenía, las altas tasas de mortalidad, las enfermedades, pues sencillamente hicieron de Europa un país totalmente precario, ¿no? Y la hegemonía, el gran poder que tuvo antes del desarrollo de esta Primera y Segunda Guerra Mundial, pues ya había desaparecido. Y es por eso que después de estas dos guerras mundiales, no sorprende que ya sea pues estrictamente Estados Unidos y la Unión Soviética los que tomen el mando, ¿no? los que tomen el dominio de todo el planeta, y ya no pues precisamente los imperios europeos. Entonces hay un fin de esa hegemonía mundial que tenía Europa, ¿ya? Entonces eso va a ser una causa muy importante para la descolonización, ¿ya? Por otro lado estaba pues la globalización, ¿ya? De la democracia, ¿ya? Estas ideas de que, o en todo caso, la globalización de uno de los principios del derecho internacional, ¿no? Que es el principio de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Esta idea de que ningún pueblo del planeta debía de ser sometido por un poder extranjero, que ningún imperio tenía el derecho de imponer su fuerza, ¿ya? A un pueblo que no le pertenecía. Entonces, la opinión pública ya no aprobaba ese tipo de dominios ya de parte de esos decadentes imperios, especialmente europeos. Y entonces, ya a partir del siglo XX, pues ya la gente pues ya no miraba con buenos ojos de que un país esté sometiendo a otro país. Y entonces hay una globalización de la democracia, hay una globalización porque los pueblos elijan a sus propias autoridades, que los pueblos elijan su propio modelo económico, que los pueblos, al fin y al cabo, elijan su propio destino. No solo lo elijan, sino que lo dirijan, ¿ya? Y que no sea pues un imperio extranjero quien haga eso por ellos. Entonces, esta idea se va globalizando y qué duda cabe hoy en día, pues, ya todos estamos de acuerdo en que ningún país debería de ser sometido por otro, ¿no? Cosa que no era así en el siglo XIX y antes de ese siglo, ¿ya? La gente no creía eso, pero ya a partir del siglo XX va cambiando esto y hay una globalización de la democracia, ¿ya? Y esto también va a ser una causa muy importante para el proceso de descolonización que va a sufrir, pues, tanto Asia como África, ¿no? Otra de las cosas de la descolonización es la aparición pues, de movimientos nacionalistas, ¿no? A favor de la independencia de los pueblos colonizados. Ya, aquí vamos a encontrar movimientos básicamente de dos tipos, ¿no? Movimientos pacifistas como la de Mahatma Gandhi en Italia, perdón, en la India. Ya, Gandhi en la India pues promovió una independencia no de carácter militar, sino pues de carácter pacifista, ¿no?
sin participar en el comercio, en el tipo de capitalismo que había implantado Inglaterra, ¿no? Que más que un dominio de carácter político, era más un dominio de carácter económico, ¿no? Y también surgieron movimientos ya de tipo pues militar, ¿no? De que no veían otra forma de independencia que luchando a través de las armas, ¿no? Entonces, movimientos como el Ho Chi Minh de Indochina, pues también promovieron la independencia a partir de la lucha armada. Entonces, hubo de estos dos tipos, ¿no? Un movimiento pacifista, movimientos bélicos, pero al fin y al cabo aparecieron movimientos muy importantes, tanto en el África como en Asia, ya movimientos que promovieron la independencia de dichas colonias. Así como en América surgieron movimientos independentistas, especialmente a fines del siglo XVIII, ¿ya? Sin la aparición de esos movimientos independentistas, como por ejemplo lo fue la de Tupac Amaru, sin movimientos independentistas como la de Francisco de Sela, los hermanos Angulo, etc., no hubiera sido posible la independencia del Perú. Es necesario que aparezcan movimientos, ¿ya?, que promuevan la ideología independentista, la ideología de la emancipación. Era necesario y aparecieron, tanto en Asia como en el África. Y esto evidentemente tuvo una gran acogida, un gran apoyo de la población, o bueno, en este caso pues de la opinión pública mundial. Ya mucha gente pues estuvo de acuerdo con estos movimientos porque creían que legítimamente estaban pues, estaban exigiendo que estos países imperiales eh, sencillamente se retiren de su territorio, ¿no? Otra de las causas fue también la polarización mundial, ¿no? Que ya lo hemos explicado la semana pasada. La Guerra Fría va a dividir al mundo básicamente en dos, en países capitalistas y en países comunistas, en países que tienen la influencia de Estados Unidos como en países que tienen influencia de la Unión Soviética. ¿Ya? Lo que quería, pues, por ejemplo, por un lado, los Estados Unidos, pues era la independencia de aquellos países que estaban de alguna u otra manera influenciados bajo el poder de la Unión Soviética. Por otro lado, también la Unión Soviética promovía la independencia de esos países que estaban influenciados por el capitalismo norteamericano, como por ejemplo con la India, ¿no? La Unión Soviética promovió la independencia de la India. ¿Eso por qué? Porque la India pues era colonia de Inglaterra, es decir, era colonia de un aliado de Estados Unidos. ¿Ya? Eso también va a promover la descolonización de Asia y también pues del África, ¿no? Como ustedes ven aquí en el mapa, por ejemplo, todo lo que está en rojo son países influenciados por la Unión Soviética, ¿no? Y entre ellas está pues la misma India, ¿no? La India formaba parte de la influencia norteamericana, ¿no? De la influencia norteamericana, de la influencia capitalista. Es un territorio clave para la influencia capitalista en Asia. Por eso es que a la Unión Soviética le interesaba terminar con esa influencia que los capitalistas tenían en la India. ¿Y cómo lo podía hacer? Pues a través de la independencia de este país. Y por eso es que la promovió. Entonces, ustedes se están dando cuenta de cómo es que la Guerra Fría ya va a configurar también una disputa en cuanto a la independencia de las colonias que están influenciados pues por determinados bandos, ¿no? El bando occidental, el bando capitalista, el bando pues de Estados Unidos va a promover la independencia de aquellos países que tienen influencia comunista. Y de igual manera va a responder pues el bloque oriental, el bloque comunista, el bloque de la URSS, ya con la independencia, promoviendo la independencia de aquellos países pues que tienen influencia capitalista norteamericana.
¿no? Entonces, eso también va a jugar un papel muy importante, ¿ya? Bien, entonces, cuando hablamos de descolonización, estamos hablando en realidad pues de ese gran proceso eh, de liberación, de independencia, especialmente llevado a cabo por los pueblos asiáticos y africanos, ¿ya? Y por otro lado, como ya les he comentado, este proceso de independencia se llevó a cabo pues de dos maneras, ¿no? Acuerdos pacíficos, movimientos pacíficos como lo fue, por ejemplo, la independencia de Filipinas, la independencia de la India, de Pakistán, que la India y Pakistán en realidad forman parte de un mismo país, solo que se dividieron, ¿no? Es más o menos así como Perú y Bolivia. Perú y Bolivia eran un solo país, ¿no? Pero luego, después de la independencia, se dividieron, ¿no? Se independiza del Perú, Bolivia en 1825, con Santa Cruz a la cabeza. Entonces, igual pasó en la India, ¿no? Se independizó, pero a la vez también se dividieron. La India, Pakistán, Siria y el Líbano, ¿no? Ahora, también hubo enfrentamientos bélicos, ¿no? Un enfrentamiento donde fue necesario el confrontamiento de las armas, ¿no? Como fue en Indonesia, en Vietnam, en Laos, Camboya, Argelia. Ya esos países pues tuvieron que pasar por cruentas guerras contra sus opresores, ¿no? Y más o menos ya después pues de la de este proceso de descolonización que inclusive alcanzó hasta mediados de los 80 del siglo pasado, el mundo pues ya tenía otra configuración en su mapa, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cómo habíamos empezado? Habíamos empezado así, ¿no? Una África, una Asia, una Oceanía pues totalmente colonizada por los imperios europeos, y después de este dilatado proceso de guerras, ya, la Primera y Segunda Guerra Mundial, después de la globalización de la democracia, después de la polarización del mundo, es decir, después del inicio de la Guerra Fría, y también con la aparición de los movimientos nacionalistas, el mundo va a tomar otra configuración, otra configuración. Esta parte de aquí, ¿no? Que nosotros vemos de color verde limón, ¿no? Verde limón, ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Y esto qué es, no? Por ejemplo, aquí está Perú, ya precisamente esto va a formar parte del llamado tercer mundo, los países no alineados. Ustedes van a investigar y recién después de su investigación van a entender de por qué el mundo se empieza a configurar de esta manera después del proceso de descolonización, tanto en África como en Asia, ¿ya? Ya creo que pueden intuir que los países, hay tres colores, ¿no? Un color de tipo azul y otro color tipo rojo. Basta ver de que el color de la mancha, la gran mancha roja, digámoslo así, son pues todos los países que tienen influencia comunista. Como ustedes se darán cuenta, el único país que tiene influencia comunista en América es Cuba, ¿ya? Y luego los países, todos esos territorios que están con color azul, ya con color azul, pues tienen influencia capitalista, ¿no? O sea, que están aliados con los Estados Unidos, ya como lo es, pues, todos estos países, ¿no? Como por ejemplo la misma Australia, ¿no? Y toda Europa, ¿no? Especialmente toda la potencia europea. Y ahora, los de color, ¿qué pasa con los de color verde limón? Bueno, son los países neutrales, ¿no? Los que dicen, yo no apoyo ni a los comunistas ni a los capitalistas. Yo me mantengo en la neutralidad, ¿no? Y es así como se forma, pues, el países del tercer mundo, ¿no? La disputa era los países del primer mundo era tanto entre los Estados Unidos, bueno, el bloque capitalista y el bloque comunista. Uno de los dos iba a quedar en segundo lugar, ¿no? Así que el tercer lugar ya definitivamente era para aquellos que no
que no estaban pues alineados con ninguno de ellos, ¿no? De ahí sale pues el famoso concepto de tercer mundo, ¿no? Pero ya ustedes ya lo van a ampliar en el desarrollo de su tarea, ¿ya? Su tarea va a ser la siguiente. Van a investigar sobre la conferencia de Bandung, ¿ya? Y van a también investigar cuáles eran los objetivos que perseguía el movimiento de países no alineados y cuál fue la posición del Perú frente a dicho movimiento, ¿ya? Ahora les voy a presentar, vamos a ver un breve documental que, como ya les he comentado, más o menos la línea de nuestras clases va a ir por allí, ¿no? De que yo presente el tema, desarrolle los puntos claves de ese tema y que nosotros pues podamos complementar nuestro aprendizaje a través pues de documentales que nos puedan mostrar los hechos reales, ¿no? Esto que yo les estoy comentando, quizás ustedes lo están imaginando en su cabeza, en su mente, y bueno, ya para que aterricemos esas ideas que tenemos en nuestra mente, estos documentales pues sirven bastante, ¿ya? Así que vamos a ver hasta que nos alcance el tiempo, ya este documental que es muy, pero muy bueno, ya que ha sido pues producida por la misma History Channel, ¿ya? A ver. Tienen que estar atentos a los documentales que yo les presento porque precisamente de allí van a venir varias preguntas de su examen mensual, ¿ya? Así que ojo a ello, ¿ya? Tomamos atención entonces. El inicio de la descolonización. La colonización es la implantación de un país extranjero, de un poder que no es autóctono y que reclama un cierto número de principios, tales como la civilización, entre comillas, de esos pueblos extranjeros y que denominan desarrollo socioeconómico. La descolonización es algo bastante ambiguo. Es la ruptura de lazos de dependencia con la antigua potencia colonial. Pero parece que aquellos que descolonizan quieren seguir manteniendo, hasta cierto punto, los objetivos de la colonización. Introducción. Debilitadas al final de la Primera Guerra Mundial, las potencias coloniales europeas perdieron de forma definitiva su capital de prestigio durante la Segunda Guerra Mundial. Por todas partes surgieron movimientos nacionalistas, algunos con más apoyos que otros, y en su mayoría alentados por la Unión Soviética, y que se daban a conocer al público internacional gracias a la tribuna de la ONU. La primera gran ola de descolonización se originó en Asia. Las posesiones británicas de la India, Birmania y la isla de Ceilán accedieron a la libertad entre 1947 y 48. Sin embargo, a excepción de Gran Bretaña, las potencias coloniales europeas rechazaban la idea de la emancipación. Los Países Bajos llevaron a cabo operaciones para mantener el orden en Indonesia, que sin embargo no impidieron que las antiguas Indias holandesas recobraran la autonomía a finales de los años 40. En Indochina, Francia tuvo que hacer frente a una larga guerra de 8 años que terminó con la derrota de Dien Bien Phu en 1954. Los países africanos fueron los últimos en emanciparse. El Magreb vivió una fase de descolonización más o menos negociada, a excepción de Argelia, que solo consiguió la independencia al final de una nueva guerra, que se extendió de noviembre de 1954 hasta marzo de 1962.
En cuanto al África Negra, ya fueran posesiones británicas o francesas, se libraron del yugo colonial a través de un proceso generalmente negociado y relativamente pacífico. La descolonización culminó a mediados de los años 70 con el logro de la independencia por parte de las antiguas posesiones portuguesas. Cronología. Las potencias coloniales, unas vencidas militarmente en 1940 y otras acorraladas a la defensiva y amenazadas de invasión, salieron profundamente debilitadas de la Segunda Guerra Mundial. Tenían que reconvertir su infraestructura industrial, volver a poner en pie sus economías y reconstruir ciudades y regiones, a veces completamente arrasadas. Aún más que en 1918, la guerra había hecho perder de forma definitiva a los estados europeos el capital de prestigio del que habían gozado en el mundo desde hacía 4 siglos. En Asia, sobre todo, durante la guerra, los japoneses habían hecho todo lo posible para alentar el espíritu anticolonialista contra los blancos. Y en los territorios que ocuparon, no dudaron en apoyar a los movimientos nacionalistas nacientes. Los aliados habían asociado sus combates a una cruzada por la libertad frente a los estados fascistas invasores, intransigentes y sin escrúpulos. Después de la Segunda Guerra Mundial, después del trauma mundial, después de aquellos 50 millones de víctimas, después de descubrir que el hombre podía ser tan autodestructivo, hacía falta una estructura internacional para intentar mantener la paz, como lo había intentado hacer la Sociedad de Naciones en el periodo entre las 2 guerras. A la ONU se le dotó de medios suplementarios, de estructuras como los cascos azules, y la ONU afirmó también que todos los pueblos, en referencia a los 51 primeros Estados miembros de la ONU de la Conferencia de San Francisco, tenían derechos internacionales equivalentes. La Carta del Atlántico, firmada el 14 de agosto de 1941, proclamaba solemnemente el derecho de todos los pueblos a elegir la forma de gobierno bajo la cual deseaban vivir. Ese principio cobró valor universal después de la firma de la Carta de Naciones Unidas el 26 de junio de 1945 en San Francisco. La descolonización tuvo rechazos. Durante los primeros tiempos no era aceptada. No se podía ejercer porque las potencias coloniales eran tan fuertes que ningún movimiento de protesta se podía organizar ni extender. Pero el sistema se fue fisurando de manera progresiva. Se fisuró fundamentalmente en las 2 guerras, del 14 al 18 y del 39 al 45. En ambas hubo una participación muy importante de las tropas del imperio, de las tropas coloniales. Los soldados coloniales que habían luchado por la madre patria, al acabar la guerra dijeron: tenemos que conseguir un estatus diferente, tenemos que conseguir derechos, pero no obtenemos derecho alguno. La Unión Soviética, después de la época de Lenin, se convirtió en una fuerza que apoyaba los movimientos de emancipación de los pueblos colonizados. A partir de 1947, sus dirigentes apoyaron de forma sistemática a los países de Iberoamérica, África y Asia en la tribuna de la ONU. Dicha actuación se vio apoyada con frecuencia por los partidos comunistas de los países europeos. Estados Unidos se oponía a la posesión de colonias. Para asegurarse el apoyo de los países colonizados durante la guerra, Roosevelt no dudó en hacerles promesas de emancipación. La actitud crítica respecto al asunto colonial, que también mantuvo su sucesor, Truman, se fue volviendo más ambigua a partir de 1948. A partir de aquella fecha, las exigencias relacionadas con la Guerra Fría impusieron a los norteamericanos el apoyo al mantenimiento de la tutela europea en las zonas amenazadas de entrar en la órbita soviética. Desde su creación en 1945, la Organización de Naciones Unidas se convirtió en una de las tribunas del debate colonial. Las potencias coloniales y los defensores de la descolonización se enfrentaron en debates encendidos. Encabezado por la India y Egipto y apoyado por la Unión Soviética, el bloque anticolonial, del que formaban parte países de Iberoamérica y árabe-asiáticos, consiguió a partir de 1948 influir en la actuación de la ONU, consiguiendo que los antiguos territorios bajo tutela evolucionaran hacia la independencia bajo control internacional. Su lucha ejercía auténtica fascinación sobre los movimientos independentistas. Fue en Asia donde antes dejaron de sentir las consecuencias de la corriente anticolonial nacida de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, la India, la joya del Imperio Británico, culmina su movimiento de independencia.
A comienzos del 46, el gobierno laborista tomó la decisión de avanzar con rapidez hacia la independencia. Estaba planeada para 1948, algo que ya parecía un proceso muy acelerado. Pero como las negociaciones se bloquearon debido a las divergencias, sobre todo entre el Congreso y la Liga Musulmana, las cosas se aceleraron a partir de la llegada de Mountbatten como último virrey en marzo de 1947. Eso hizo que la descolonización se llevara a cabo con extraordinaria precipitación, ya que Mountbatten llegó en marzo y el 15 de agosto de 1947 la India y Pakistán se convirtieron en estados independientes. Los británicos preferían evitar el uso de la fuerza y se limitaban a conciliar el otorgamiento de autonomía interna con el mantenimiento de su influencia, sobre todo en el campo económico. Es decir, que la colonización cambió de cara. En vez de tratarse de un sistema de colonización de cojo lo que me interesa y me lo llevo, se convirtió en un agente comercial que llega con maletín, corbata y traje y dice que viene a hacer negocios. Se propuso la independencia a las colonias inglesas del sur de Asia a cambio de su adhesión a la British Commonwealth of Nations. Dicha asociación, creada en 1926, estaba abierta a todas las colonias británicas y permitía al Reino Unido conservar lazos muy estrechos con ellas, tanto en lo correspondiente a política internacional como a intereses militares y económicos. Birmania accedió a la independencia en 1947, pero al contrario que la India y Pakistán, se negó a integrarse en la Commonwealth. Al año siguiente fue la isla de Ceilán la que recuperó su autonomía dentro de un marco de autogobierno integrado en la Commonwealth. En Malasia, los británicos adoptaron una política más ambigua. Deseosos de mantener el control sobre las riquezas del país de estaño y caucho, Gran Bretaña se esforzó por mantener lo esencial de su poder en ese lugar. Esa intransigencia fue el origen de un largo conflicto entre el Reino Unido y los nacionalistas malayos, apoyado por el Partido Comunista local. Aunque la Federación Malaya se hizo independiente en 1947, hasta agosto de 1957 no se abolió de forma definida el protectorado británico en esos estados. Separado de Malasia en 1946, Singapur se constituyó también en estado en junio de 1958. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, a excepción de Gran Bretaña, las demás potencias coloniales europeas estaban convencidas de que la pérdida de sus posesiones significaría el fin de su estatus como gran o mediana potencia. Los Países Bajos pensaban también que necesitaban su imperio y sus riquezas para asegurarse la prosperidad económica y la influencia en la escena internacional. Las tropas holandesas desembarcaron en Indonesia en otoño de 1945, donde un grupo nacionalista liderado por el ingeniero Sukarno había proclamado la independencia el 17 de agosto de ese año. Sukarno estuvo unido a los japoneses durante la guerra y utilizó de forma muy hábil la presencia japonesa para hacerse fuerte frente a los holandeses antes de proclamar la independencia, justo antes de la capitulación japonesa. El gobierno holandés aceptó negociar buscando retomar el control del país. Algunos círculos financieros holandeses tenían intereses importantes en la futura Indonesia. Como se ha dicho, para muchos holandeses la grandeza del país dependía esencialmente de esa colonia poderosa y rica. Hay otro factor que creo que se debe tener en cuenta respecto a Indonesia. Es una red de islas, de decenas de cientos de islas. Y es probable, al menos así lo expresaron los holandeses, que no se quisieran retirar sin asegurarse de que se respetarían los derechos de las minorías. A Sukarno le impulsaba un espíritu centralista, mientras que los holandeses hubieran preferido ceder el poder a un gobierno de tipo federal que reconociera alguna forma de libertad y autonomía a las diferentes islas y a las etnias que las habitaban.
Por los acuerdos del 16 de noviembre de 1946, los Países Bajos reconocieron el nuevo régimen de Java y Sumatra y admitieron la constitución de los Estados Unidos de Indonesia asociados a los Países Bajos. Pero en julio de 1947 los soldados holandeses invadieron Java y Sumatra y en diciembre del año siguiente encarcelaron a los dirigentes nacionalistas. Mientras la guerrilla se organizaba, las presiones internacionales llegadas de la ONU, los países asiáticos, Estados Unidos y la Unión Soviética obligaron a los Países Bajos a dar marcha atrás. En diciembre de 1949 tuvieron que aceptar la independencia de los Estados Unidos de Indonesia. La Unión Holandesa-Indonesia, creada a tal efecto, fue finalmente denunciada en 1954. A partir de esa fecha, los lazos entre Holanda y su antigua colonia se rompieron de forma definitiva. Pero fue en Indochina donde tuvo lugar el primer gran conflicto de la descolonización. Indochina era el nombre que se había dado a las posesiones coloniales francesas en el sudeste de Asia desde su conquista a finales del siglo XIX. Constituían un territorio extenso que comprendía Tonkin al norte, al sur la Conchinchina y Camboya, y en el centro Annam y una gran parte de Laos. Hasta 1930 la administración francesa intentó sacar provecho al país desarrollando la industria y algunos cultivos específicos, como el jebe. Se contrató a muchos trabajadores indígenas sometidos a condiciones de trabajo deplorables. Impulsado por el descontento, durante la década de 1920 se desarrolló un movimiento nacionalista inspirado en el Kuomintang chino, mientras que en la metrópoli un joven miembro del Partido Comunista francés, Nguyen Ai Quoc, el futuro Ho Chi Minh, trabajaba a favor de la independencia de Vietnam. En 1930 fundó el Partido Comunista Indochino y más tarde aprovechó la derrota francesa en 1940 y la invasión de la península por las tropas japonesas para crear al año siguiente la Liga para la Independencia de Vietnam, el Viet Minh. Reclutó un hombre que sería el principal artífice de las victorias del Viet Minh, Vo Nguyen Giap, el futuro general Giap. El 9 de marzo de 1945, mediante una intervención militar, los japoneses eliminaron en pocas horas al ejército y a la administración francesa, que permanecían fieles al régimen de Vichy. El emperador Bao Dai denunció el Tratado de Protectorado con Francia y se alió con la Gran Asia Oriental, que estaba bajo la autoridad de Japón. La capitulación de Japón en agosto de 1945 dejó el campo libre a Ho Chi Minh y a sus compañeros. El líder comunista indochino proclamó la independencia de Vietnam el 2 de septiembre de 1945, dando lugar al nacimiento de la República Democrática. Apoyado por los estadounidenses, se instauró un gobierno provisional del Viet Minh, presidido por Ho Chi Minh, que obligó a Bao Dai a abdicar. Enviado por De Gaulle, el general Leclerc desembarcó en Indochina el 5 de octubre de 1945 a la cabeza de las tropas destinadas a recuperar el control del país. En 4 meses consiguieron reconquistar la Conchinchina, el sur de Annam y Camboya. El año 1946 vio cómo fracasaban todos los intentos de negociación entre el gobierno francés y Ho Chi Minh. El primero estaba dispuesto a hacer concesiones en el campo de la autonomía política, pero consideraba intocable la soberanía francesa. Propuso la creación de una federación indochina en el marco de la Unión Francesa. El segundo deseaba promover la unión de los 3 Qui, o 3 provincias de Vietnam, Annam, Tonkin y Conchinchina, en el marco de la independencia. En diciembre de 1946 estalló la guerra. En diciembre del 46, la Marina francesa bombardeó Haiphong, porque Haiphong estaba más o menos asediada por el Viet Minh. Se puede considerar esta fecha como el comienzo de la guerra, la primera guerra de Indochina. A este bombardeo le siguió el asalto del Viet Minh a Hanoi. 300 franceses, en su mayoría civiles, fueron capturados y una parte de ellos serían asesinados. Este acto, a finales del 46, fue el auténtico inicio de choques violentos entre las tropas francesas y el Viet Minh. Y hasta el 49 se va a vivir una guerra de acoso del Viet Minh que practica de maravilla la guerra de guerrillas. Aunque Francia controlaba las ciudades y la mayor parte de las regiones vitales del país, el Viet Minh consiguió crear auténticas zonas liberadas en algunas regiones de difícil acceso. Atascados en un conflicto que se eternizaba, los franceses buscaron interlocutores no comunistas para negociar.
El juego de los franceses fue alentar, en cierto modo, un contrapoder al Viet Minh. Eligió a Bao Dai, heredero legítimo al trono de Annam. Con él firmaron en junio del 48 los acuerdos de la Bahía de Along, que reconocía la independencia de un Vietnam miembro, como Estado asociado, de la Unión Francesa nacida en el 47. Al año siguiente se firman acuerdos idénticos con Laos y Camboya, que pasan a ser estados asociados. Estas concesiones aparentes enmascaran el hecho de que Francia mantiene su protectorado en Indochina. La victoria de Mao Zedong en China a finales de 1949 hace que el conflicto tome un enfoque nuevo, el de la lucha contra el comunismo. Además de ayuda material, los comunistas chinos ofrecen refugio a las tropas del Viet Minh. Estas últimas, sin renunciar a la guerra de guerrillas, realizan acciones más clásicas gracias a la creación de unidades de gran tamaño y a la habilidad táctica de Giap. La guerra iba a ser mucho más complicada que la guerra de Corea, porque en el campo de la descolonización, además de comunistas, había también nacionalistas que contaban con el apoyo de China y de la Unión Soviética. Ya, muchachos, entonces vamos a quedarnos aquí, nos hemos quedado en 1:18. Dura en promedio 50 minutos el documental, de modo que estamos ya casi un poco menos de la mitad. Ustedes ya lo terminan de ver ya más tarde, pero es importante que lo vean, de modo que ya están advertidos de que la siguiente semana, si es que se desarrollan el examen mensual, precisamente va a venir algunas preguntas respecto a la información que se comparte en este documental, que como ustedes están viendo es totalmente didáctico y manifiesta pues muchos hechos así con las grabaciones totalmente reales, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a finalizar nuestra clase de hoy día.